Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Ya vimos anteriormente que somos responsables de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos, es decir, a nuestros nietos debemos de trasladarles también estos valores y esta enseñanza que va a ser de bendición para todos. Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Nuevamente estamos con ustedes tratando el tema de la familia, de la responsabilidad que tenemos de instruir a nuestros hijos en casa. Recordemos que es nuestra responsabilidad, no es la responsabilidad de la escuela, del colegio, de la iglesia. Ahí únicamente recibirán algunos pincelazos, pero la responsabilidad de cómo nuestros hijos se comporten el día de mañana es nuestra. Así que vamos a continuar leyendo la palabra, viendo cuáles son las instrucciones del Señor para nosotros y las que debemos de continuar en las siguientes generaciones con nuestros hijos. Pero vamos a pedir la dirección del Señor para que Él nos dirija y nos dé de su gracia y de su sabiduría para poder entender lo que Él nos dice. Soberano Señor, en este día que ha pasado, Señor, ya en casa, podemos acercarnos delante de ti después de una jornada de trabajo, después de poder ver tu mano en nuestra vida, Señor. Pedimos que en este momento seas tú el que nos dé de esa gracia maravillosa para poder escudriñar tu palabra y sacar provecho de lo que tú nos enseñas. Tu palabra dice que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, para no caer, para no tropezar. Gracias, Señor. Edifica las vidas de nuestros hijos y también que nosotros seamos responsables de poder aplicar esta palabra en nuestro diario vivir. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hemos platicado ya algunos jueves sobre lo que son los principios, sobre lo que son los valores, sobre lo que es el consejo que debemos de tener de la palabra del Señor. Es importante que nosotros como padres también nos instruyamos a través de esta palabra y podamos pedirle al Señor que Él nos dé entendimiento para poder conocer estos estatutos, estos mandamientos que son bastante abundantes para que nosotros podamos enseñárselo a nuestros hijos. Obviamente, si nosotros enseñamos algo es porque ya lo hemos entendido, aprendido y también nosotros lo vivimos. Recordemos que cuando somos una pareja nueva, carecemos de experiencia, carecemos de muchas cosas que nos hacen falta, pero que si nosotros somos conscientes de que necesitamos la ayuda del Señor, su respaldo, para poder hacer su obra y poder dirigir a aquellos hijos que Él nos ha regalado, pero recordemos que hemos leído en su palabra que también son herencia de Jehová. Somos nosotros los que debemos de guiarlos en este camino. Recordemos que la palabra del Señor nos dice, instruye al niño en su carrera y cuando él sea grande no se apartará de ellos. Si nuestros hijos han aprendido el consejo de la palabra desde pequeños y hoy nosotros ya los vemos grandes, definitivamente vamos a ver el desarrollo en ellos de lo que ha sido esa instrucción, esa palabra, porque ya debe de estar dando fruto.
Así que vamos a leer realmente cuáles son los consejos que el Señor nos da, y para eso vamos a ir al libro de Éxodo. Hay una instrucción muy importante y es la que nosotros debemos de ver en esta noche. La palabra del Señor nos dice en Éxodo 20, en el capítulo 20 y versículo 12. Dice de la siguiente manera: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Habla el Señor del respeto que se le debe de tener a nuestros padres. Le debemos de dar el lugar que corresponde. Pero recordemos que estamos instruyendo a niños que van creciendo y que todavía no tienen conciencia qué es el respeto, qué es la disciplina, qué es honrar a sus padres. Por lo tanto, esa enseñanza, esa instrucción debe de salir de parte de los padres. Aquellos padres que han tenido a su bebé, aparte de cuidarlo y darle toda la atención necesaria, porque cuando se es bebé es totalmente dependiente de los padres en todos los aspectos, y por supuesto nosotros desde ya debemos de empezar ese trabajo que se nos ha encomendado. Entonces leemos aquí en la palabra que debemos de honrar a nuestros padres, y luego el mandamiento como promesa nos dice que nos dará como premio una larga vida aquí en la tierra. Ese premio, ese regalo es de parte del Señor, porque recordemos que la vida viene de Él. Y si Él ha establecido este mandamiento, debemos de trasladarlo a nuestras siguientes generaciones. Ya vimos anteriormente que somos responsables de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos, es decir, a nuestros nietos debemos de trasladarle también estos valores y esta enseñanza que va a ser de bendición para todos. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos, debemos de enseñarles que está papá y está mamá, y que a ellos les debemos dar el respeto que merecen, porque Dios los ha puesto como los que deben de dirigir el hogar. Recordemos que hay un orden y que el padre es el jefe de casa. No por ser jefe tiene que tomar el mando y dar órdenes o instrucciones como un coronel, sino que dar instrucciones porque ama a su esposa y porque ama a sus hijos. Instrucciones de acuerdo a edificar ese hogar que está dando inicio ya con alguien más que es un bebé al que debemos de instruir como la palabra nos enseña. Entonces, aquí el Señor nos habla de honrar a padre y a madre, y si lo hacemos, entonces se va a alargar nuestra estancia aquí en la tierra como un regalo de parte del Señor. Es decir, este mandamiento tiene esa promesa y que nosotros debemos de agradecer al Señor también por ese regalo que da a nuestras vidas, honrando a padre y a madre. Entonces, es un mandamiento que hoy se ha perdido mucho porque el hijo le pierde el respeto al padre. Nosotros debemos de velar para que en casa nuestros hijos respeten a los papás. Ya cuando el niño tiene cierta edad, el niño le puede tomar como gracia y le da una pequeña cachetada al papá o a la mamá. Y nosotros lo recibimos como algo gracioso.
Desde ese momento nosotros debemos de instruir que eso no se le debe de hacer a papá, ni a mamá, ni a nadie más. Él debe de entender que debe de tener respeto a sus padres y a aquella persona que lo cargue. Eso va a depender de nosotros, de darle esa guianza para que el niño pueda ir creciendo bajo estos principios. Nuestra responsabilidad es enseñar el respeto y la estima a los padres. El padre debe de formar este principio en el corazón del niño, se le debe de enseñar quién es el que tiene la autoridad y a quién tiene que respetar. Se tiene que tener el respeto a ambos y se debe de instruir para que cuando ellos ya vayan creciendo y tengan ya 1 año, 2 años, ellos sepan qué es lo que tienen que hacer desde su temprana edad. También se nos habla a nosotros de instruirlos en todo. Recordemos que aunque el niño no tenga conciencia de lo que debe de hacer, nosotros somos los que debemos de enseñarles los principios que nos enseña la Escritura, pero también de enseñarles las cosas que les servirán aquí en este mundo para el día de mañana. Me refiero que cuando ya ellos están durmiendo y que es ya algo tarde, pero aún no se han lavado los dientes, tenemos que ir con ellos, que abran su boquita, les cepillamos sus dientes, se lavan y se van a dormir. Esto es una buena enseñanza porque recordemos que los dientes no son únicamente para un momento, sino son para toda la vida. Y cuidando los primeros dientes traerá como consecuencia que los que vienen después puedan tener una duración para larga vida. Recordemos que el Señor ha hecho todo el cuerpo perfecto y ha hecho que las cosas puedan permanecer para poder vivir el tiempo aquí en esta tierra. Recordemos que hay una palabra en la Escritura y podemos ver que la edad 70 y hasta 80. Es decir, ese tiempo nos deben de durar nuestros dientes y por lo tanto debemos de cuidarlo, debemos de darle un buen mantenimiento para poder llegar a aquella edad con nuestros dientes. A veces podemos pensar en mucho tiempo y se nos puede picar, se nos puede atrofiar cualquiera de estos dientes y tienen razón, pero el punto es que si les damos un buen cuidado, nosotros también vamos a ver el resultado de haber cuidado nuestra dentadura. Una de las cosas buenas es que si aún tenemos en nuestra vejez buenos dientes, podremos masticar nuestros alimentos y tener una buena digestión y no padecer de problemas gástricos. Así que la enseñanza es buena, lo importante es que nosotros lo pongamos en práctica. Si nosotros escuchamos y somos olvidadores y no ponemos en práctica la palabra del Señor y lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, no podremos disfrutar ni mucho menos ver que la palabra del Señor va a dar fruto en aquel tiempo. Entonces, la palabra del Señor nosotros debemos de instruir a nuestros hijos como la palabra nos lo enseña. Hemos hablado del respeto, hemos hablado de lo que deben de aprender y hacer en casa. Recordemos que cuando los hijos también ya crecen y que también van obteniendo económicamente su salario de algún trabajo, si van ellos creciendo y también ya perciben ingresos, también deben de ser responsables en casa. Nosotros hemos visto que muchos hijos ya adultos no proveen para casa y están viviendo en casa. La responsabilidad de enseñarles y de decirles qué es lo que tienen que hacer somos nosotros. Recordemos que si ellos ya trabajan y obviamente hay padres que sí necesitan el apoyo de los recursos.
Entonces es algo que nosotros también debemos de entrar y hacer esto de enseñarles que deben de proveer para casa. Los padres les enseñaron el respeto. Los padres les enseñaron también a diezmar, a ofrendar, pero también los padres debemos de enseñar a que debemos de aportar algo para los gastos de casa, porque ya estamos recibiendo algún tipo de dinero por nuestro trabajo, y entonces sí es importante que nosotros podamos entender este consejo, porque la palabra del Señor también nos dice en el libro de Marcos, en el capítulo 7 y versículo 11 y 13. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudar. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. La misma palabra nos dice que aquí había sido trasladado el mandamiento, pero de una forma que no es la correcta. Leemos el versículo 13 nuevamente y nos dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Es decir, ellos le hacían más caso a la tradición de ellos que a la palabra del Señor, que habéis transmitido, es decir, ya se había trasladado de una generación a otra, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Y por supuesto aquí nos llama la atención a nosotros, que nosotros debemos de ser responsables con nuestros padres, porque ellos daban una ofrenda y con eso ya ellos justificaban el no poder darles a sus padres. Nosotros, si somos adultos y ya percibimos un salario, debemos de aportar a casa, debemos de aportar a nuestros padres, porque quizá ellos también necesitan de este apoyo. Independientemente si lo necesitan o no lo necesitan, es una instrucción que debemos darle a nuestros hijos para que ellos estén conscientes que el día de mañana, cuando ellos sean adultos, tienen esta responsabilidad de proveer para casa. Ellos podrán ver alguna necesidad y podrán aportar, es decir, el recibo de la luz, el recibo del agua, porque ahí están viviendo en casa de papá, en casa de mamá, y también están alimentándose ahí, pero ellos ya son adultos y también deben de ser proveedores. Esto, por supuesto, agrada al Señor, y lo hemos leído aquí también, que el Señor está viendo qué es lo que nosotros estamos haciendo. Porque aquí nos lo dice ya su palabra, en el último versículo que leímos, nos dicen que con vuestras tradiciones que habéis transmitido y transmitido de una forma incorrecta, no hacían las cosas como corresponde. Es nuestro deber entonces enseñar la palabra como el Señor la ha enseñado, y que nosotros debemos de trasladar a las siguientes generaciones la palabra correcta. Es decir, apoyar a nuestros padres en el aspecto económico para sus necesidades. Hay muchos padres que ya están algo grandes de edad y que necesitan para sus medicinas, necesitan también para su ropa, necesitan para su calzado, y también ellos quieren tener algunos centavos extras en su bolsa. Esa es una instrucción que nosotros los padres debemos de hacerlo con nuestros hijos, para que ellos también aprendan a que el día de mañana deben de hacerlo. Por supuesto, la palabra del Señor nos habla
en los proverbios de muchas maneras y es muy extenso, pero vamos a citar algunos proverbios únicamente a leerlos para no entrar en mucho detalle, porque sí es abundante el consejo que tenemos en la palabra del Señor en relación a proveer, en relación a ser responsables y a tener el cuidado de nuestros padres. Vamos a leer en Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Es decir, el hijo tiene que aprender la instrucción de papá y la instrucción de mamá. La palabra nos dice, guarda, es decir, atesora en tu corazón estos mandamientos y no dejes la enseñanza de tu madre. Los consejos que nuestros padres nos dan es porque ellos ya tienen experiencia, ya han vivido años aquí en este mundo y por lo tanto ellos están viendo el bien nuestro para el día de mañana. Sin embargo, cuando nosotros somos jóvenes, no hacemos caso de la instrucción del padre, del consejo de la madre y nos va mal, tropezamos y recordamos el consejo que nos había dado nuestra madre y nuestro padre. Vale la pena recalcar una y otra vez para que ese consejo quede grabado en nuestros corazones. Ese consejo lo debemos de apreciar porque viene de nuestros papás. Ese consejo va a traer algo bueno para nosotros. Y si nosotros lo apreciamos y lo ponemos en nuestro corazón, vamos a evitar a tropezar. El siguiente proverbio es 23:22 que nos dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. La palabra del Señor nos dice, porque el mandamiento es lámpara, es decir, es luz. La enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. La palabra del Señor es muy clara, sin embargo, no ponemos atención a estos consejos que debemos de darle a nuestros hijos. Nosotros debemos muy bien de poner estos mandamientos en nuestro corazón para trasladarle a nuestros hijos esta enseñanza y también porque nosotros ya hemos vivido y hemos pasado alguna experiencia en la vida. Por eso es enriquecedor el poder escuchar el consejo de alguien mayor, porque es la experiencia la que nos habla. Recordemos que el hombre joven tiene mucha potencia, mucha fuerza, pero el joven lo que no tiene es la experiencia. Y por supuesto, cuando la palabra del Señor nos dice que hay que respetar las canas, es porque aquellos hombres han crecido y han sufrido y han tenido experiencias muy buenas y son las que se debe de trasladar y que de ellas debemos nosotros de aprender. Entonces aquí cuando nosotros leemos que la palabra nos dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, camino de vida y la reprensión que te instruye. Es decir, nosotros debemos de ser consecuentes con nuestros hijos con esta enseñanza. La palabra del Señor también nos dice en el Proverbio 6:22, te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. En todo momento. La palabra del Señor es bastante amplia, bastante rica, y la palabra del Señor también nos habla de las cosas que deben de ser muy claras para nuestro corazón. Si nosotros ponemos en práctica estos mandamientos, ya vimos que van a tener
recompensa aparte de alargar nuestra vida, la bendición del Señor, el respaldo que vamos a tener en lo que vamos a vivir diariamente. Qué bueno es tener el respaldo de Él, qué bueno es hacer nuestro trabajo, hacer nuestras actividades y tener el respaldo de Él. Qué bueno es cuando nosotros vemos esa bendición en nuestras vidas, pues le damos gracias a Dios porque verdaderamente nosotros podemos apreciar esas bendiciones que hay de parte de Dios para nuestras vidas. Sin embargo, todo lo contrario es cuando esto no se aplica. Y solo quisiera leer uno de los proverbios que nos dice la palabra del Señor, porque vale la pena también enseñarlo e instruirlo, porque dice el proverbio 30 y versículo 17 nos dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. En otra versión tenemos siempre el mismo versículo, capítulo 30 y versículo 17. El que se burla del papá y no obedece, merece que los cuervos le saquen los ojos para que se los coman los aguiluchos. Es algo fuerte, pero que también nosotros debemos de saber todo lo contrario a no enseñar los principios del Señor. Si no enseñamos y no instruimos a nuestros hijos, tomarán sendas que no son las correctas y que el día de mañana nosotros estaremos llorando, pero será muy tarde traerlos a casa, será muy tarde instruirlos. Posiblemente podemos decir, ahorita lo hace porque está pequeño y no entiende. Pero ya grande, la necedad, recuérdense, que está ligada al corazón del patojo. Ya grande será difícil traerlos nuevamente a los caminos del Señor. Ellos deben de saber que es lo contrario a no aplicar las enseñanzas de la palabra del Señor. Hoy nosotros vemos tantos hogares destruidos porque papá no llega a casa, papá no suple los gastos, porque papá se olvida que está mamá y sus hijos en casa y que él anda disfrutando y haciendo tantas cosas cuando él debería de estar en casa. Los hijos crecen, el tiempo se pasa rápido, no los disfrutamos y menos los instruimos en los caminos del Señor. Nosotros tenemos hoy la oportunidad de contar con la palabra del Señor y recibir estas instrucciones, pero vale la pena ponerlas en práctica. Si nosotros no ponemos esta palabra en práctica, nosotros verdaderamente estamos haciendo a un lado el consejo del Señor y definitivamente nosotros veremos el día de mañana las consecuencias. ¿Serán buenas? ¿Serán malas? Nosotros somos los responsables de poder aplicar esta palabra a nuestros hijos, porque definitivamente nosotros tenemos que caminar de acuerdo a la palabra del Señor. Y por supuesto la palabra, como les dije, está llena de muchos consejos y principalmente el libro de Proverbios nos dice en el capítulo 23 y versículo 22, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Nuestros padres van envejeciendo cada día y los jóvenes en muchas ocasiones nos avergonzamos de los padres.
Aquí la palabra del Señor nos dice, cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Es un privilegio tener a nuestros padres, aún ya viejos, y nosotros debemos de tomarlos en cuenta, nosotros debemos de darle la honra que les corresponde y suplir sus necesidades. Este versículo también es muy especial porque nos habla que cuando ellos envejecieren también debemos de tener el cuidado de ellos. Es fácil tomar una decisión y decir, metámoslo a un lugar donde cuiden a los ancianos, pero no será igual. Ellos quieren tener el cariño, el apoyo de sus hijos, de sus nietos, y por lo tanto debemos de enseñar esta instrucción que el Señor nos enseña para formar aquellos hijos con la palabra del Señor. Los niños deben de ser enseñados a expresar también sus pensamientos. Nosotros debemos de darles el lugar para que ellos expresen lo que sienten, para que ellos puedan también saber que nosotros les ponemos atención y que la forma en que también ellos deben de dirigirse a alguien cuando necesitan algo, decir la palabra mágica, por favor, me das un vaso de agua, por favor, mamá, ¿me puedes alcanzar esto? Por favor. Ellos deben de poder expresarse también con palabras, con educación hacia los demás. ¿Quieren algo? Hay manera de pedirlo, no exigirlo. Siempre nosotros debemos de instruir en todo. Ellos son prácticamente niños que se tienen que enfrentar al mundo y que escasean totalmente de toda la formación, y que nosotros como padres en casa somos los que debemos de formar a nuestros hijos cómo comer, cómo dirigirse a las personas, pedir por favor, y también deben de aprender a leer la Escritura y a orar. Ambos principios son muy necesarios que ellos aprendan a poder manejarlos desde pequeños. Ellos deben de ser enseñados en casa, no con gritos. Debemos de aplicar la manera correcta, la forma correcta de enseñarlos. Por eso necesitamos nosotros los padres dirigirnos al Señor, que Él nos dé la gracia, la sabiduría para poder instruir a nuestros hijos, porque por supuesto no los vamos a instruir con gritos, sino que los vamos a instruir correctamente. Nosotros debemos de ver la palabra del Señor, cómo Él nos instruye y nos dirige también a nosotros, y por eso deben de aprender los principios de parte nuestra con esa disciplina. No debemos de gritarles, ellos entienden y debemos de instruirlos correctamente. Aquí nosotros vamos a pasar a un tema también en la obediencia. La obediencia es algo que nosotros debemos de enseñarles y que la palabra nos dice en Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Cuando ya han crecido, los niños sabrán que deben de tener ya el respeto que deben de tener para sus padres en el corazón y también el respeto para los demás. Mandamientos de obediencia puestos en su corazón ya una buena cantidad de años, 10, 12 años, ellos ya van a poder saber qué es lo que hay, y ahora se trata también de aplicarlo y que nosotros veamos cómo ellos pueden poner en práctica esto que se ha puesto en el corazón de ellos. Nosotros debemos de seguirla enseñando algo importante de lo que es la obediencia, porque es parte esencial para la vida. Nosotros vamos a obedecer en el trabajo, vamos a obedecer en el colegio, vamos a obedecer si entramos a un almacén, de las reglas y normas que estén ahí. Nosotros vamos a obedecer en todas las partes, debemos de sujetarnos a la obediencia.
La obediencia, por supuesto, es una sumisión voluntaria de una persona a la autoridad establecida, y la obediencia es hacer lo que se les dice, no con desafíos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos, hijo, ya es hora de acostarse, el hijo tiene que decir, muy bien, papá, y nos vamos a acostar. No tiene que decir, es que estoy viendo una película, es que estoy haciendo tal cosa. No debe de poner pretextos, ellos deben de obedecer inmediatamente. Si nosotros damos la pauta de 5 o 10 minutos más, ya estamos desobedeciendo también con ellos. Y nosotros les estamos a ellos enseñando que el no obedecer también se vale. Si nosotros dimos la orden de que es hora de ir a acostarse, es tiempo de poder hacerlo. Por supuesto, les digo, llevarlos a su cama, también acompañarlos, y no que ellos se vayan y que nosotros nos quedemos. Entonces, ellos tendrán pretexto de decir, bueno, ¿y por qué tú te quedas? Entonces ya empieza un problema cuando nosotros debemos de enseñar la instrucción que se debe de obedecer, esa instrucción que hemos dado de ir a la cama. La pregunta o respuesta que debe dar el niño puede ser, ¿por qué tan temprano? Los padres pueden también decir, bueno, es que yo debo de platicar con mamá, yo debo de también platicar ciertas cosas con ella, pero el día de mañana también tienes que ir a estudiar, tienes que hacer tus cosas y por lo tanto tienes que descansar. La formación del mañana debe de ser constante para que ellos obedezcan. Debemos de enfrentar la desobediencia y perseverar hasta que ellos aprendan la lección. Ellos deben de aprender a ser obedientes, a ser niños respetuosos. La palabra del Señor nos enseña que la obediencia es un tema muy importante y por lo tanto continuaremos desarrollándolo en la próxima meditación. Son temas bastante amplios, son temas en los que nosotros debemos de insistir. Recordemos que la obediencia la aprendemos también de parte de nuestro Señor. Nuestro Señor tuvo que aprender la obediencia y por eso, no tanto porque no la supiera, Él vino a este mundo en el tiempo que el Señor había determinado, no cuando Él quiso, y también Él fue a la cruz en un tiempo determinado. Esto será para el próximo programa. Nosotros debemos de continuar estudiando y viendo qué es lo que al Señor le agrada, qué es lo que nosotros debemos de compartir en casa con nuestros hijos. Hoy nosotros debemos de instruir a nuestros hijos con la palabra del Señor, dedicar el tiempo necesario en la instrucción de estos principios, pero que también ellos nos acompañen para poder leer esta palabra juntamente con ellos. Debemos de orar con ellos, debemos de ir a su cuarto y que el sueño sea guardado por el Señor. Así que esperamos que estos principios estén siendo de bendición para su vida, pero que los apliquemos, que nosotros podamos tener esa gracia de parte de Dios para aplicarlos, para que ellos aprendan verdaderamente a ser hijos obedientes, hijos respetuosos con sus padres, hijos que verdaderamente puedan estar bien formados para el día de mañana. Padre, en el nombre del Señor Jesús, hemos hablado esta palabra que tú nos has dejado, estos principios muy valiosos que vale la pena que estén en el corazón de nuestros hijos. Oramos para que ellos tengan el conocimiento de estos principios que deben de ser trasladados por nosotros. Estos principios vale la pena que ellos los conozcan y que nosotros debemos de insistir en que ellos los pongan en práctica, respetando a sus padres, respetando las normas de conducta que se deben de tener para poder dar gloria a tu nombre. Muchas gracias, Señor. Guarda a tu pueblo, bendice a nuestros hijos, guárdalos en tus manos y que nosotros tengamos la gracia y la sabiduría para aplicar y para poner estos principios en práctica.
En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga y les guarde. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.